Los grandes pensadores y Dios. ¿Qué pensaban acerca de Dios las grandes mentes que nos han legado su saber? ¿Su opinión acerca de Dios condicionó su vida? Los grandes pensadores y Dios es una serie de entrevistas con el profesor Javier Álvarez Ballesteros, doctor en filosofía, catedrático de bachillerato y profesor en la Facultad de Teología Evangélica. Cada semana, en este mismo día y a esta misma hora, presentada por Daniel Baluja, podrás escuchar aquí una nueva entrevista que te descubrirá, de forma amena y sencilla, las inquietudes existenciales de los sabios a lo largo de la historia. Bienvenido, Javier. Muchas gracias. Hoy vamos a tener delante a un profe, a todo un profe también, uno que vivió básicamente en el siglo XVI y que tuvo una influencia importante, según nos cuentan algunos biógrafos, un gran humanista, un gran pedagogo, estudió en Valencia y después en la Sorbona, donde se doctoró. Bueno, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de Juan Luis Vives, aunque casi todos lo conocen como Luis Vives. Así que llévanos corriendo al siglo XVI a ver qué estaba pasando en ese momento. Pues estamos en la plenitud del Renacimiento, pleno Renacimiento. Vives nació en el 1492, una fecha muy importante, el descubrimiento de América, pero también el año de la expulsión de los judíos de España por parte de los reyes católicos. Entonces, de estos judíos, unos salieron de España, los famosos sefardíes o sefarditas, y luego otros se quedaron, algunos se convirtieron al cristianismo de forma sincera, pero otros se llamaban criptojudíos, o con un nombre un poco más despectivo, los llamaban marranos. Eran aquellos judíos que se habían quedado en España, pero habían tenido una especie de conversión externa. De forma oculta, pues seguían manteniendo sus costumbres, sus ritos y demás. Y este fue el caso de la familia de Luis Vives. O sea, que era de origen judío. Sí, su familia fue de estas familias que se quedaron dentro de la península, pero que siguieron practicando, en concreto la familia de Luis Vives, dentro de la casa de uno de los tíos de Luis Vives, pues practicaban los ritos y los cultos judaicos. Y aquí con su tío, en la sinagoga, podemos decir, una pequeña reunión sinagogal, fue donde él fue aprendiendo sus primeros pasos culturales. Luego, pues también la familia de Luis Vives, él fue a estudiar fuera, como has comentado un poco en la introducción, pero su padre fue condenado por criptojudío y murió quemado en el año 1524. Y su madre, que había fallecido con anterioridad, había fallecido en el año 1508, fueron desenterrados sus restos y quemados. Esto era, en fin, una época un tanto dura para los judíos, no solo en España, en toda Europa, pero en España pues la situación fue bastante complicada. O sea que nos hemos situado en ese momento en pleno Renacimiento. Por otra parte, en ese momento de cierta, digamos, prosperidad, por lo menos a la vista con el descubrimiento de América, en una familia que está en un momento muy difícil. Yo creo que de esto se habla bastante poco y se sabe bastante poco. Y en esa familia hay un personaje que tenía una gran valía, que era un pensador de muchísima altura, y para realizarse se tuvo que ir de España. O sea, básicamente él tuvo que andar por ahí. Cuando se enteró que habían matado a su padre, él se marchó a Inglaterra. Eso creo que forma parte importante de su vida. Entonces estamos ahí con este judío, o que era Luis Vives. ¿Era judío o era cristiano? Pues fue un judío convertido al cristianismo, pero originariamente, como bien has dicho, era un judío sefardita. Y la muerte de su padre, la noticia de este acontecimiento, obviamente le marcó. Él, una vez que sale
después de estudiar en Valencia, también un tiempo, y sale al extranjero, ya nunca más va a querer volver a España. Aunque fuese cristiano, todo lo que quieras, pero por muchas invitaciones que tuviera, no quiso nunca volver a España. Sí, de hecho le propusieron, eso quiere decir oficialmente, que viniese a enseñarle en la Universidad de Alcalá. Efectivamente, sí, así fue, y él rechazó el ofrecimiento. Era una época, en fin, que pues ya había... Insegura. Sí, insegura. De todas maneras, el erasmismo ya había triunfado. En la corte de Carlos V, pues también los erasmistas tenían un lugar importante, pero aún así, Vives no quiso volver. No sé si porque no tenía confianza o porque el recuerdo no era bueno. No, o sea, eso un estudioso más en profundidad de la vida de Vives quizás nos pudiera contar esto. Pero lo que sí es cierto es que sus raíces judías sí le acompañaron a lo largo de toda su vida. Conocimiento de la Biblia, de la Escritura, todo esto para él fue muy importante. ¿Qué papel tuvo entonces la Biblia en la vida y en la obra de Luis Vives? Pues, como hemos visto, sus primeros años transcurren rodeado de un ambiente hebreo, de un ambiente judío, en la oscuridad, en la clandestinidad, pero de un conocimiento de lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento importante, de la Biblia hebrea. Y luego, por lo que nos relatan sus historiadores y podemos ver claramente sus escritos, él tuvo una conversión al cristianismo, pero una conversión auténtica. Él dice que Cristo ni entendió de linajes ni hizo acepción de personas. Entonces, la influencia de la Biblia, tanto del Antiguo Testamento que había conocido como después de su conversión al cristianismo del Nuevo Testamento, es muy importante. Está a la base, o sea, a la base del humanismo de Luis Vives podemos encontrar un pensamiento bíblico, muy conocedor, por supuesto, de las escrituras del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Es interesante que es considerado, aunque no ejerció en España, es considerado el máximo representante del humanismo en España, o habría que decir de España, porque él estaba fuera. Sí, y yo creo que hay tres humanistas que destacan tremendamente en este momento. Uno es, por supuesto, Erasmo de Róterdam, otro es Tomás Moro y otro es Luis Vives. Y a diferencia de Erasmo, Luis Vives no fue un clérigo. A diferencia de Tomás Moro, tampoco Luis Vives se metió en cuestiones de política, pero es un profundo pensador, un humanista que, como todos los humanistas, por supuesto, tiene que conocer las letras antiguas. Muy interesante también un comentario que hizo a la Ciudad de Dios de San Agustín por obra, o digamos por encargo de Erasmo de Róterdam, o sea que no solamente se codeó con los principales humanistas, sino que tuvo una altura de pensamiento tremenda. Y es una pena que quizá la recuperación de este personaje y de este pensador tan importante pues no se haya producido tanto en nuestro país como en otros lugares, donde se ha reconocido su valía, yo creo que de una forma indiscutida. Hombre, él, según cuentan, influyó en cambios importantes en la Universidad de la Sorbona. Por ejemplo, digamos que sus sugerencias o sus consejos pues sirvieron para que la Sorbona se modificara. Uno de sus libros se editó 65 veces, según cuentan sus historiadores. Así que se bebían sus escritos, digo yo. Sí, o sea, era un profesor reconocido, enseñó también la época esta que estuvo en Inglaterra, porque Catalina de Aragón, la esposa de Enrique VIII, le invitó que fuera para que fuera tutora de su hija María. Y cuando estuvo allí, estuvo enseñando también en la Universidad de Oxford. O sea que su reconocimiento, su fama en la época en la que vivió fue muy importante. Pues luego tuvo que salir otra vez de Inglaterra cuando quiere Enrique VIII divorciarse de Catalina de Aragón, regresa a Brujas y pues sigue con toda su trayectoria intelectual y de producción literaria, que es muy amplia y muy interesante. Es interesante lo que han mencionado, porque han mencionado a dos personajes, a Erasmo y a Tomás Moro. Tomás Moro al final lo mataron y Erasmo, bueno, pues fue un personaje extrañísimo porque a pesar de que la Iglesia Católica lo veía mal, los de la Reforma decían porque no se anima y por lo tanto tampoco lo veían bien, pero todos se beneficiaron de él, pero él estuvo ahí en un terreno de nadie.
pero de todas formas él era clérigo. Sin embargo, en el caso de este hombre, de Luis Vives, yo es que era un personaje que no lo tenía así muy conocido, pues tuvo la sabiduría de mantenerse en el medio. Ni era lo uno ni era lo otro, así que no rozaba en temas en los cuales podía tener muchos problemas en el desarrollo de la Inquisición, por un lado, y por otro lado las influencias políticas, como le pasó a Tomás Moro en Inglaterra. Así que fue sabio también en eso. Sí, claro, pero fíjate, a mí una cosa que me llama la atención es que estos tres personajes, que son los tres grandes humanistas que podemos ver en este tiempo, los tres eran profundamente cristianos. Tomás Moro, pues de tendencias muy católicas. Erasmo, pues tiene sus choques y sus avenencias y desavenencias con Lutero. Y Luis Vives también, o sea que el cristianismo fue una marca importante del humanismo, del Renacimiento, cosa que luego otros humanismos más recientes, más cercanos a nosotros en el tiempo, pues no lo han tenido tan en cuenta, pero la forma de entender el humanismo en el siglo XVI no podía ser ajena al mensaje de Jesús de Nazaret. ¿Qué otras fuentes le influyeron a Luis Vives en su pensamiento, además de la Biblia, del Nuevo Testamento en particular? Pues mira, yo citaría dos. Por un lado, Séneca, que hemos visto en un programa reciente, en el sentido de que tanto para Séneca como para Luis Vives, la ética es el eje articulador de la filosofía. Al final, el propósito de la filosofía no es tener muchos conocimientos, sino llevar una vida, que diríamos de santidad, una vida mejor, una vida más correcta. La utilidad no está en el conocimiento teórico en sí mismo, sino que ese conocimiento nos sirve en la medida en que es un conocimiento capaz de iluminar la vida. Y Luis Vives hace una ilustración muy bonita de la filosofía. Dice que la filosofía es una antorcha que solamente tiene valor pues si ilumina los pasos del hombre que camina en la oscuridad de este mundo, de esta vida. Y luego la otra influencia, pues también otro autor muy pegado a la ética, que fue ni más ni menos que Sócrates. Para Luis Vives, Sócrates representa el ejemplo por excelencia de la filosofía, el hombre que es capaz incluso de dar su vida por sus creencias. Y dice una cosa muy bonita y muy significativa Luis Vives. Dice, Sócrates fue el punto de partida de la filosofía, Dios el de llegada. Oye, qué frase más chula. La verdad. Hombre, Sócrates se ofreció a morir por la verdad. Sí, esto es. Ese es el esfuerzo. Y además, una verdad que no es una verdad como podía ser el caso de los sofistas, una aparente verdad, sino la verdad. Una verdad auténtica, esto es, no un sucedáneo, que hoy parece que nos conformamos con cosas que parezcan, ¿no? Pero que sabemos en el fondo que no lo son. Ahí hay una búsqueda profunda de la verdad y me recuerda un poco a un padre de la Iglesia, a Justino Mártir, ¿no? Que decía, bueno, pues si hay algo de verdad, si algo es verdad de verdad, esto nos pertenece a nosotros porque Jesús, que era nuestro maestro, su maestro y nuestro maestro, porque Jesús es la verdad. Y en el caso de estos humanistas, pues también esa verdad de Jesús, una verdad íntima. Estos humanistas también, y perdón si hago una pequeña salida del tema, es que entendían que el cristianismo tenía que ser de verdad por dentro. Hay una crítica muy fuerte a todo lo que era, por un lado, la teología escolástica, que era un sistema muy complicado de ideas y de conceptos metafísicos, pero por otro lado hay una crítica también de una forma de vivir el cristianismo de forma externa, de ritos exteriores. Y estas personas van a valorar el cristianismo del corazón, el cristianismo interior, muy en la línea también agustiniana, es Agustín de Hipona. Bueno, entonces estás diciendo, recogiendo o explicando cómo entendía Vives el cristianismo. ¿Por qué crees que para Luis Vives era tan importante el amor, es decir, el tener en cuenta a los otros? Sí, pues mira, para Luis Vives el cristianismo era un auténtico humanismo. ¿Por qué? Porque lo que pretende el cristianismo es restaurar al hombre caído a su condición original, es decir, a la naturaleza que Dios había pensado para él cuando lo creó, para el ser humano, pero que el pecado nos ha alejado de esta condición. Fíjate, voy a leer de uno de los libros de Luis Vives que se llama Concordia y Discordia, lo que dice, ¿qué otra cosa es el cristianismo
sino el hombre vuelto a su estado de naturaleza, y cómo restituido a su nacimiento del cual le derribó el diablo, luego de cautivarle con la victoria de la maldad. O sea que lo que hace el cristianismo es devolverle al hombre su humanidad. Y aquí, en este hombre renacido, el valor fundamental es el valor del amor. O sea, lo que nos hace realmente como Dios quiere, esa pureza en la que Él nos creó, es un estado de santidad que no solamente hacia Dios, sino que tiene también una dimensión no solo vertical, no solo horizontal, sino también vertical, hacia arriba y hacia abajo. Me preguntas que por qué es tan importante ese concepto de amor. Pues yo creo que es, o que puede tener mucha influencia, su propio contexto. Es decir, si pensamos en la España de los Reyes Católicos en ese momento, había lo que se llamaba los estatutos de limpieza de sangre. Y los estatutos de limpieza de sangre lo que distinguían era entre cristianos nuevos y cristianos viejos. Y claro, él está en la posición de ser un cristiano nuevo. Y entonces, respecto a él y respecto a todos los que como él pues podían ser conversos del cristianismo por algún motivo, cristianos nuevos, este valor, esta dimensión del amor que nos hace no solamente hijos de Dios, sino hermanos de los demás, esta dimensión igualizante o ecualizadora, igualitaria del mensaje cristiano se ve fundamentalmente y se ejerce en el amor. No el amor solamente hacia Dios, sino también en el amor que tenemos los unos a los otros. Es una característica de la igualdad de todos los hombres. Bueno, aunque ya ha sido mencionado unas cuantas veces, de hecho un programa fue dedicado específicamente, pero ¿podrías dar una definición muy breve y concisa de qué es el humanismo? El humanismo originariamente se refiere al estudio de las humanidades. O sea, nosotros asociamos el humanismo en contraposición al teocentrismo. Pero el humanismo lo que era originariamente era el estudio de las letras, de lo que se llamaban las humanidades, las letras clásicas, griegas y latinas. ¿Tú destacarías en líneas generales, ya que después iremos a una específica, alguna obra de Luis Vives? Pues yo destacaría dos. En fin, es un autor que escribió muchas obras, algunas de teología, otras de filosofía, en fin. Yo destacaría el Tratado del Alma. El Tratado del Alma, dicen algunos autores, que hace de Luis Vives el padre de la psicología moderna, ni más ni menos. Entonces, ahí lo que desarrolla Luis Vives es un método, que será el método con el que nacerá la psicología científica, que se llama la introspección, que es una mirada interior, como hacía Agustín en las Confesiones, pero lo que hace Luis Vives es una descripción objetiva, minuciosa, de esos estados anímicos que va descubriendo al hacer la introspección. Dio mucha importancia a las diferencias psicológicas de unos individuos a otros, cualidades y aptitudes, y dijo, claro, la educación tiene que tener en cuenta cómo son los individuos, estas diferencias entre los individuos, para poder pues, educar a cada uno de una forma individualizada, diríamos hoy día, ¿no? Y luego hay otra obra también muy interesante desde el punto de vista social que se llama El Tratado del Socorro de los Pobres. Y lo que viene a decir es que lo que Dios nos da a cada uno de nosotros no es para nuestro propio disfrute solamente, sino que los dones que Dios nos da son para compartirlos con los demás. Y entonces, pues el que tiene debe compartir con los que son menos afortunados. Estas dos obras creo que son especialmente bonitas, especialmente interesantes. Tratado de Ánima y el Tratado del Socorro de los Pobres. Históricamente, Luis Vives es considerado, aparte de un humanista, un filósofo, alguien muy notable, pero en particular se le reconoce su valía como pedagogo. Así que, ¿cómo era pedagógicamente hablando Luis Vives? Bueno, ya hemos visto una cosita interesante, que es la relación que establece él, la ligazón entre la psicología y la pedagogía. O sea, tenemos que enseñar de acuerdo con las características psicológicas
con las capacidades, con las potencialidades del alumno. Esto es una cosa que hoy día se está valorando mucho, pero que ya en el siglo XVI Luis Vives había apuntado. Luego él escribió un libro muy interesante también que se llama El libro de las disciplinas, donde lo que hace es ordenar los distintos tipos de saberes y propone una reforma de la enseñanza. Y yo destacaría como, digamos, la aportación más interesante de Luis Vives en cuanto a la pedagogía es su interés en que la educación no sea solamente para unos pocos, que para los que van a hacer la carrera eclesiástica o los juristas no, él pretende que la enseñanza llegue a todo el mundo, que es un ideal propio del humanismo y del Renacimiento y que, bueno, pues que empieza a abrirse paso poco a poco en la historia humana y que considero que es importante. Y lo que dice Luis Vives en este sentido creo que es importante tenerlo en cuenta. O sea que en realidad él en ese momento se daba cuenta cómo todavía pasa, pero menos, pero durante muchos años y ha pasado muchísimo, aquello de que dejó ahí eso de todos somos iguales, pero unos somos más iguales que otros. Bueno, quiere decir que el acceso a la enseñanza, sobre todo la enseñanza superior, pues muy pocas veces ha estado al alcance de todos. En nuestros días en general sí, pero yo recuerdo tiempos en los cuales eso quedaba ya en lo alto de la escalera y el que quisiera ir subiendo peldaños las iba a pasar canutas. Pues este es uno de los valores del Renacimiento y que también se vio luego muy claramente en la Reforma Protestante. Piensa el principio del libre examen que va a proponer Martín Lutero frente a lo que había en aquel momento, el poder leer las escrituras. Sí, oye, por cierto, ya que has hablado de eso y antes de que nos recomiendes alguna obra especialmente valiosa sobre Luis Vives, antes de eso, ¿por qué se da tanto la confusión entre el libre examen y la libre interpretación? ¿Por qué se da tanto esa confusión? Porque el libre examen es examinar cualquiera lo que dice la escritura. Y la libre interpretación es otra cosa muy distinta. Es decidir que lo que tú lees significa lo que a ti te parece. ¿Por qué se da tanto eso? Sí, yo creo que hay que poner un puente entre el examen y la interpretación, que es la hermenéutica. Entonces, lo que es importante es que uno tenga unos principios para poder interpretar correctamente la escritura. Entonces, claro, puede darse el caso de que uno interprete sin tener en cuenta, por ejemplo, el contexto histórico en el que se escriben las cosas, sin tener una traducción correcta de la Biblia. Hay Biblias que pues tienen deformaciones en su traducción. Entonces, es importante tener un aparato que nos permita interpretar la Biblia de forma correcta. Y Lutero mismo estableció algunos principios interpretativos importantes. Sí, y entre otros también aquello que quedó ya plasmado de que la interpretación de la Biblia hace la propia Biblia. Es decir, que el mensaje general de la Biblia se deduce, pero para eso hay que tener toda la Biblia delante o en la caja de pensar. Esto es la idea del contexto, el pasaje que se lee en el libro de la Biblia en el que se lee y la Biblia entenderla en su conjunto. Estos son principios hermenéuticos, pues que, en fin, a mí me parece que son elementales, pero algunos igual no los tienen tan presentes. Abren la Biblia por cualquier lado y el Señor dice esto y leen un versículo sin tener en cuenta lo que significa en su contexto y se pueden decir cosas muy aberrantes. Pensaba yo ahora que tú que tienes el privilegio, porque es un lugar donde se han ido acumulando historias muy especiales de vivir en Alcalá de Henares, pues en ese sitio se asomaron muchos buscadores del saber, muchos conquistadores del saber y tuvieron una influencia enorme, salidos de Alcalá de Henares, tuvieron una influencia enorme en ese desarrollo de lo que llegó a ser la reforma del siglo XVI. O sea que de ahí salieron también
humanistas importantes. Muy importantes. Y fíjate, pero también conscientes de esto que estamos hablando, de que la Biblia hay que interpretarla correctamente, pues ahí en Alcalá de Henares el cardenal Cisneros se encargó de que se hiciera esta edición de la Biblia, la famosa Biblia políglota complutense. ¿Por qué? Porque el texto tiene que ser analizado pues con cierta profundidad y con unos criterios importantes. Y esto yo creo que es una cosa que no se puede perder de vista, porque si no, el texto se puede convertir en un pretexto para que uno diga con el texto lo que en el fondo a él le interesa o quiere decir. Esto es un riesgo. Sí, bueno, ya ha ocurrido y sigue ocurriendo y seguirá ocurriendo con desastres que vienen detrás. Bueno, nos quedamos con Luis Vives y el recordar a alguien que, siendo español, por decirlo así, triunfó, así fue, en el extranjero, y él después no quiso andar jugando con volver a España por si encendían el brasero, y dijo que nada, y él se mantuvo. Creo que falleció en Brujas, si no recuerdo mal. Sí. Muere en Brujas en el año 1540. 1540. Si lo tenía en la chuleta, esto yo para la ficha no soy muy bueno, 1540. Sí, yo también tengo la ficha, ¿eh? ¿Tú qué te crees? Bueno. Bueno, entonces, recomiéndanos y explícanos por qué recomiendas alguna obra sobre Luis Vives, sea de Luis Vives o sea de otro. Bueno, sobre Luis Vives, yo creo que, vamos, yo destacaría de José Luis Villacañas, que es catedrático de filosofía y director del Departamento de Historia de la Filosofía de la Universidad Complutense, que a mí es un hombre que me encanta por cómo escribe, pero también por cómo explica. Él escribió una obra que se llama Luis Vives, así sencillamente. Entonces, él hace mucho referencia a esos orígenes y esa tradición sefardí que está en el pensamiento de Luis Vives, en el pensamiento y en la vida, y en la obra de Luis Vives. Y es un profesor muy interesante, recibió el premio Unamuno de Amigo de los Protestantes en el año, me parece que se lo dieron en el 2020. Y para mí me parece un gran conocedor de la historia de la filosofía en general, pero de la filosofía española en particular. Me parece un excelente profesor. O sea que entonces la obra es de José Luis Villacañas, ¿no? José Luis Villacañas. Y la obra es Luis Vives, así directamente. Bueno, pues con estas consideraciones y teniendo delante a este humanista, pedagogo, filósofo tan notable que se fue a realizar fuera de España, pero inevitablemente aquí nos queda mucho de él, pues con ello terminamos este tiempo en los grandes pensadores y Dios de hoy. Así que muchas gracias, Javier, por conducirnos en este tiempo. Muchas gracias a ti. Los grandes pensadores y Dios se despide hasta la próxima semana, el mismo día y a la misma hora, cuando podrás escuchar aquí una nueva e interesante entrevista con Javier Álvarez Ballesteros, que nos acercará una vez más a las biografías íntimas de figuras destacadas de la historia.